Nuestra bisabuela nos contaba a Sofía y a mí cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época. Recorrí playas preciosas, conocí montes, valles y pueblos increíbles. Me aficioné incluso a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana. Bueno, es que ella es más de Pantrucu, aunque a mí también me encanta. Las dos hemos sido muy felices aquí, y lo somos cada año cuando venimos a impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias. Por eso hoy me siento tan agradecida y por eso esta mañana de otoño es tan especial para mí. Agradezco de todo corazón al Gobierno del Principado de Asturias la concesión de la Medalla del Principado y a la ciudad de Oviedo del título de alcaldesa honoraria. Lo recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante, el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre para ser merecedora de estos reconocimientos. Recuerdo que fue emocionante mi primer viaje oficial de 2018 al visitar a la Santina, la Virgen de Covadonga, en Cangas de Onís. Y tampoco olvidaré la primera vez que, ante el atril del Teatro Campo Amor, recibí un aplauso tan cálido que fue como un abrazo. Así que puedo decir que los asturianos me habéis acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. ¿Cómo no voy a sentirme a gusto aquí? Por eso estas palabras son para vosotros, para todas las personas de esta tierra que me habéis arropado siempre, que me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones. Llevo Asturias en mi corazón y siempre será la patria querida que dice el himno, la tierra que da nombre al título que me designa como princesa y, por tanto, servidora de España, y el lugar de origen de mi familia materna. Lo dije en mi primer discurso en Oviedo en 2019. Tengo sangre asturiana. Y eso no solo imprime carácter, es un orgullo y una alegría. Y por eso quería que vosotros, los asturianos, fueseis los protagonistas de estas palabras en este día de reconocimientos y que las sintáis como el abrazo que os doy ahora, como aquel que me brindasteis después de mi primer discurso. Muchas gracias.